y trabaja en el Hospital Universitario de La Paz. La idea de esta segunda parte, que está pensada para centrarnos más en uno de los servicios que vuestros chicos y vuestras chicas, sí, pues como habéis estado antes diciendo, necesitan como usuarios, efectivamente. Entonces, tanto la ponencia, la participación de Julio como la que luego hará Rosa Almiral, están centradas en dos aspectos que son mucho más médicos. En este caso él va a hablar sobre la cuestión de los tratamientos hormonales y bueno, lo que va a hablar Rosa luego, que si no lo contamos ya todo y no dejamos nada para la intriga. Os paso con Julio y nada. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, ya me han presentado, soy Julio Barrero, médico adjunto del Servicio de Oncología Pediátrica de La Paz. Este es mi hospital, creo que muchos de vosotros lo conocéis. Y bueno, en principio estamos empezando con esto. Yo soy nuevo en este asunto, llevo trabajando 10 años como endocrinólogo pediatra, pero en este tipo de cosas, bueno, pues estamos empezando. De hecho, no solamente soy yo, sino que es mi compañero, que alguno de ustedes creo que lo conocen, Javier Rodríguez Contreras, que es mi otro colega, que nos estamos dedicando al desarrollo de un protocolo de seguimiento y tratamiento de menores transexuales. Esta es nuestra intención. Sin embargo, tengo que decir, y esto es lo que pasa en la Comunidad de Madrid y en muchas comunidades, de que hay problemas desde el punto de vista legislativo. Eso no quiere decir que sigamos esforzándonos en hacer las cosas bien y en intentar, bueno, que dentro de la medida pues podamos tratar a vuestros chavales pues como debe ser. Voy a ser franco, estamos empezando en esto, tenemos muy poca experiencia, pero sí es cierto que las guías clínicas que hay están afortunadamente basadas en la evidencia, y la evidencia científica dice, bueno, pues que las cosas que hay que hacer son las que de momento, bueno, pues dicta la evidencia, y eso es lo que estamos haciendo. Otra cosa importante es que, aunque nuestra intención es formar una unidad junto con psiquiatría y otros, psicología, psiquiatría y otros especialistas, esto no está aprobado, es muy posible que nos lo echen todo para atrás, de modo que rogamos que haya de alguna manera, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, prudencia a la hora de informar. No queremos que esto sirva de efecto llamada y que en un momento determinado, bueno, pues nos encontremos con que no podamos atender a pacientes no porque queramos, sino porque no nos dejen. Entonces creo que es importante decir esto. Yo voy a hablar muy sucintamente, porque tengo 20-25 minutos, sobre el desarrollo puberal. Iba a hablar del desarrollo genital, pero me parece que es más importante, y creo que con esto se puede entender en qué consiste la terapia hormonal, sobre el desarrollo puberal. El centro regulador hormonal global de todas las hormonas se encuentra situado justo aquí, ¿vale? No son las gónadas las que dictan el proceso de la pubertad, sino concretamente una estructura o unas estructuras que se llaman hipotálamo e hipófisis, que son concretamente esta de aquí arriba, que es el hipotálamo, y la de aquí abajo, que es la hipófisis. Y como digo, son el centro hormonal que dicta, que ordena, que manda al ovario, al testículo, pues hacia la secreción hormonal. De tal modo que, para empezar, en el caso del varón, el desarrollo puberal comienza pues en torno a los 11 años, evidentemente con una variabilidad de más o menos 1 o 2 años. Empieza con esta edad, como digo, y la hormona que regula es la denominada GnRH, o del inglés hormona liberadora de gonadotropinas, que es la que a su vez determina o estimula la secreción por parte de la hipófisis, que es la que está justo aquí abajo, para estimular la producción de testosterona a partir del testículo. Es la testosterona la que determina evidentemente la aparición progresiva de los caracteres sexuales secundarios. El aumento del testículo, nosotros hablamos de 4 centímetros cúbicos, cosa que podemos medir, es lo que determina que está empezando la pubertad en el varón. Este aumento testicular no depende de la testosterona, depende de esta hormona, de esta gonadotropina, que es la LH. Y de la testosterona es de la que depende el aumento también del pene, que va aumentando progresivamente conforme tiene lugar la pubertad. De igual modo, el vello púbico y el vello facial. El histrión de crecimiento acontece en el varón un poco más tarde en la niña. De hecho, el pico de crecimiento, si empezamos con 11 años,
es a los 13 años y medio. Tengo que decir que la testosterona es una hormona que estimula el estirón de crecimiento, ¿vale?, que cierra un poco el hueso, pero que lo hace en una medida mucho menor que el estrógeno. Esto explica por qué las mujeres son más bajas que los hombres. El efecto estrogénico sobre el cierre del hueso es mayor que la testosterona. Por supuesto, la testosterona también está encargada del fortalecimiento o mineralización del hueso. Y por último, de la voz grave y del tamaño de la nuez, así como otro tipo de caracteres sexuales, como puede ser, por ejemplo, el crecimiento óseo. Por último, la fertilidad, de lo que apenas voy a hablar, es algo de lo que depende no la testosterona responsable, sino la gonadotropina FSH. Estos son los 5 estadios de Tanner que creo que conocen bien. El 1 sería el infantil, que es el que está presente a lo largo de 10 años de la vida. Y el Tanner 2 es el que refleja el inicio de la pubertad en el varón, hasta el Tanner 5, que sería ya el desarrollo puberal completo o del adulto. Esta es la cronología, una cronología progresiva que comienza, como hemos dicho antes, con los 4 cc's de tamaño testicular, seguido del crecimiento del pene y del vello púbico y muy posteriormente el estirón puberal propio de la adolescencia en el varón. En la niña sucede 3/4 de lo mismo, la hormona es exactamente la misma, la GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas, y son estas las que, liberadas por la hipófisis, estimulan, en este caso como es obvio, al ovario. El ovario produce en este caso estradiol, que es la hormona femenina encargada del crecimiento mamario, así como del aumento en el tamaño de útero, trompas y 2/3 superior de la vagina. El estrógeno es, como digo, el encargado de que comience la pubertad en este momento, que es cuando aparece el botón mamario y el inicio del vello púbico, y cómo progresivamente, a través de los estadios de Tanner, se llega al 5º, que es el de la mujer adulta. Por tanto, el estrógeno es necesario para el estirón de crecimiento y avance de la edosa, es decir, cartílago de crecimiento. He dicho antes que el estrógeno estimula el crecimiento de manera rápida, pero también estimula el cierre del cartílago de crecimiento. Eso explica por qué las niñas crecen antes, crecen más rápido y también dejan de crecer antes, motivo por el que, por lo general, se suele ser más bajo de mujer que de varón. En segundo lugar, y de forma prácticamente a la par, comienza el desarrollo mamario, seguido de una maduración de cuello, útero y vagina, necesarios obviamente para que tenga lugar la primera regla o menarquia. Por supuesto, el estrógeno es también igualmente necesario, entre otros factores, para el fortalecimiento o mineralización ósea. La fertilidad, como decía, en el caso del varón, depende no del estrógeno directamente, sino fundamentalmente de LH y sobre todo de FSH. Habíamos dicho que esta era la cronología de la evolución puberal del varón, pues vean cómo en el caso de la mujer es mucho antes. Y de hecho, lo primero que empieza es el estirón del crecimiento, seguido de forma inmediata de la mama del púbico y 2 años después aproximadamente de la primera regla o menarquia. Con todo esto creo que vamos a entender un poquito mejor en qué consiste la terapia hormonal, qué es lo que pretendemos de la terapia hormonal en menores sexuales durante la infancia y la adolescencia. En primer lugar, evitar caracteres sexuales secundarios no deseados. Para ello empleamos fundamentalmente, aunque hablaré de otras alternativas, de análogos de la GnRH, esta molécula que hemos dicho que secretaba al hipotálamo, es el bloqueador de la pubertad por excelencia. Y en segundo lugar, ya posteriormente, cuando se ha explorado la identidad de sexo en la persona, estimular los caracteres sexuales secundarios deseados con esteroides sexuales, que pueden ser la testosterona o el estradiol en función de lo que se desee. Importantísimo en esta etapa que la cronología, a la hora de ir dosificando hormonas, simule lo que sucede realmente en la pubertad. Evidentemente va a ser retrasada porque esto tiene lugar mucho más tarde. Y la cronología es la que he explicado aquí. ¿Y por qué es importante esta cronología? Por 2 motivos. Uno, efectos secundarios. La dosis de adultos es muy diferente a la de los niños. La testosterona sabemos que puede producir acné severo y otros muchos problemas en la infancia a dosis de adultos, así como los estrógenos pues, son responsables de edemas y otro tipo de efectos secundarios. Y en segundo lugar, porque si de alguna manera damos estrógenos, por poner un ejemplo, el de la mama, una mama normal Tanner 5, si damos estrógenos a dosis de adultos y no de forma progresiva, que es como sucede en la pubertad, vamos a conseguir mamas muy poco o muy mal desarrolladas, con gran pezón y poca glándula mamaria.
Esto es lo que pasa cuando damos a un adolescente estrógeno de manera a dosis, por lo general, de adultos. Y todo lo contrario, si dosificamos de manera excesivamente lenta, tendremos mamas en las que la glándula mamaria predominará claramente sobre un pezón muy pequeño. Motivo por el que, insisto, tenemos que intentar simular la cronología normal de lo que sucede en la pubertad. ¿Cuáles son las fases de tratamiento? Bueno, pues creo que muchos de ustedes lo conocen bien, pero bueno, en cualquier caso, como hay gente que es nueva, pues creo que es conveniente comentarlo. Etapa puberal durante la infancia, desde el punto de vista endocrino, no vamos a hacer absolutamente nada. No hay nada que inhibir. Ese eje hipotálamo hipofisario gonadal está completamente inhibido y por consiguiente no hay que tratar nada que ya de por sí no está funcionando en ese momento, que es la infancia. Es el inicio puberal cuando comienza la primera etapa del tratamiento y es a partir de los 16 años, edad que puede variar, cuando comienza la segunda etapa. La terapia de mantenimiento, que ya es a dosis de adultos, a dosis altas, empieza a partir de los 18 años. Y bueno, pues voy a comentar única y exclusivamente lo que me compete como pediatra endocrinólogo, que es de la primera etapa y de la segunda. Sobre la primera etapa, todos conocemos bien la necesidad de utilizar bloqueadores de la pubertad. El objetivo en este momento es evitar caracteres sexuales secundarios no deseados, los objetivos que anteriormente había mencionado. El objetivo se debe fundamentalmente, en primer lugar, a que tenemos que dejar que durante este tiempo la persona vaya explorando su identidad de género, motivo porque hay que inhibir la pubertad. En segundo lugar, ¿cuándo hemos de empezar el tratamiento con bloqueadores de la pubertad? Pues justo al comienzo de la pubertad. Hemos dicho que el Tanner 2 es el momento en que empieza el borde mamario, el botón mamario en la niña, y el aumento del tamaño testicular, que son los 4 centímetros cúbicos en el varón. En este momento es cuando tenemos que empezar, es decir, la pubertad ya ha empezado, justo al principio es cuando tenemos que empezar el bloqueante puberal. ¿Qué fármacos hay que utilizar? Pues por lo general solamente uno, aunque existen 3 alternativas. La primera ya son los análogos de la GnRH. Aquí en España utilizamos la triptorelina, que es igualmente válida que el leuprolide. Análogo significa similar a. Y digo esto porque si es similar a la GnRH, que es la hormona que produce el hipotálamo, pues uno puede deducir fácilmente que estamos estimulando la pubertad. Sin embargo, lo que sucede en condiciones normales es que la GnRH de origen hipotalámico se libera en pulsos, y son los pulsos los que estimulan a nivel de la hipófisis la secreción de las gonadotropinas. Nosotros lo que hacemos es administrar este análogo por vía intramuscular y cada 28 días, con objeto de que quede un remanente, un depósito que va a competir con esta secreción pulsátil, de tal modo que se hace continua, y esta secreción continua es la que por motivos que no se conocen muy bien inhibe la secreción de gonadotropinas, las que a su vez estimulan al ovario o al testículo. Estas son las dos presentaciones que tenemos aquí en España, el guanapeptin de 3,75 y el decapeptin. Otra segunda alternativa son los progestágenos, concretamente la medroxiprogesterona. También inhibe la secreción de gonadotropinas y tiene cierto efecto antiandrogénico, lo cual tiene interés para cuando queremos feminizar. El asunto es que es muy poco eficaz en relación con la eficacia de los análogos de la GnRH, por lo que tenemos que aumentar la dosis. Un aumento de la dosis implica muchos efectos secundarios, motivo por el que esto no se suele utilizar, cuando menos en la adolescencia. Y en tercer lugar tenemos los bloqueantes androgénicos, cuando lo que deseamos es paralizar la pubertad en el sentido masculino, o ambulatorios cuando queremos todo lo contrario. Utilizamos, como digo, análogos del GnRH, olvidémonos por tanto de los otros dos. ¿Y qué es lo que se va a producir? Pues cuando comenzamos en fases iniciales, vamos a conseguir, justo en el momento en que empieza la pubertad, una regresión total o casi total de aquello que está empezando a aparecer en el sentido no deseado. Es decir, mamas en estadio 2 o 3, o testículos, por lo general, entre 4 y 6 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezo con el bloqueante puberal en fases tardías de la pubertad, cuando ya ha habido un avance de ciertos caracteres sexuales secundarios? Pues que se va a detener de alguna manera el avance en los estadios de Tanner, y la regresión, sin embargo, va a ser parcial que no total. Por tanto, la regresión de las mamas, así como del tamaño testicular, como digo, va a ser parcial, y de igual modo sucede en mayor o menor grado con el vello facial. Lo que siempre regresa, siempre que hemos empezado tardíamente
con el bloqueante puberal son las menstruaciones. Es decir, si la pubertad en el sentido femenino ha avanzado hasta el punto de que ha aparecido la primera regla o menarquia, los análogos de la GnRH son realmente eficaces para detener, como veremos posteriormente, las menstruaciones. Lo que nunca regresa, y esto es importante, y creo que también lo sabéis bien, es la voz masculina o la voz grave que aparece, el tamaño de la nuez, así como la configuración ósea. Me refiero al tamaño de las manos, de los pies, los hombros o el tamaño de la mandíbula. Son caracteres sexuales secundarios que no regresan si ya se han puesto en marcha, si no, evidentemente no aparecerán. ¿Hasta cuánto han de durar? Pues en principio hasta la cirugía, y me estoy refiriendo concretamente cuando se decide, si es que se decide, la extirpación del testículo del ovario, o bien cuando la terapia hormonal cruzada, que veremos a continuación, a dosis altas, es lo suficientemente alta como para inhibir también la secreción de las gonadotropinas. En este momento es cuando se puede suspender el bloqueante puberal. Efectos secundarios. Se han descrito en términos teóricos 4 efectos secundarios. Esto, sin embargo, no se ha demostrado, no parece que realmente suceda, aunque evidentemente hay que comentarlo porque siempre cabe el caso excepcional en el que pueda aparecer alguno de ellos. En primer lugar, sobre el crecimiento. Todo esto lo voy a referir en relación con que estamos inhibiendo la secreción de hormonas sexuales. Por consiguiente, si yo inhibo la secreción de testosterona o estrógeno, lo que voy a conseguir es que ese estirón de crecimiento que tiene lugar por la acción de estas hormonas se detenga. Que se detenga no significa que cuando interrumpamos el tratamiento con el bloqueante puberal o cuando empecemos con el tratamiento hormonal cruzado, de nuevo estos niños empiecen a crecer y consigamos, mediante lo que es una catch-up o recuperación compensatoria, una estatura acorde con lo que realmente se espera. También es importante mencionar, aunque esto está referido en la literatura, es poco frecuente, los niños a los que se les para la pubertad suelen tener un crecimiento de columna menor que de miembros, motivo por el que antiguamente se hablaba de las proporciones simicoides como de aquellas personas a las que le crecían más los brazos que el tronco. Esto, a pesar de que es poco frecuente, hay que decir también que es reversible, por cuanto en el momento en que empecemos con el estirón de crecimiento, esto en mayor o menor grado se va a paliar. En segundo lugar, se hablan de efectos posmenopáusicos. Estamos de alguna manera simulando la situación de lo que sucede con la mujer menopáusica, si bien hay que decir que esto solamente se ha descrito en aquellos casos de bloqueo puberal muy tardío, es decir, y sobre todo en el sexo femenino. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los sofocos. Insisto que esto no está descrito en la infancia o la adolescencia, pero bueno, está referido en la literatura médica y yo la cuento. En tercer lugar, la densidad mineral ósea o fortalecimiento del hueso viene a suceder prácticamente lo mismo que en el crecimiento. Ya hemos visto que testosterona o estradiol estimula la mineralización del hueso. Evidentemente, si bloqueamos la puerta, bloqueamos de alguna manera esa mineralización. Pasa lo mismo que una vez que empezamos con el tratamiento hormonal cruzado o suspendemos el tratamiento bloqueante, va a haber una recuperación compensatoria de la masa ósea hasta el punto de que, aunque faltan estudios todavía por determinar, de que se consiga finalmente alcanzar un pico de masa ósea idéntica al del resto de las personas. Por último, también se ha hablado mucho sobre la fertilidad futura, qué es lo que pasa si yo a un niño le inhibo la pubertad. En principio lo que estoy haciendo es inhibir la secreción de gonadotropinas, FSH fundamentalmente, como hormona que estimula la gametogénesis. Por consiguiente, habrá infertilidad durante aquellos años en los que yo bloqueé la pubertad. Posteriormente, una vez que suspendo el tratamiento, por lo general, salvo que sea muy prolongado y solamente se ha descrito en varones, no hay, en principio, afectación en lo que respecta a la fertilidad futura. En realidad, no es esto lo que describe la literatura médica, sino esto de aquí. Cuando uno mira casuísticas y ve qué es lo que ha pasado en una unidad de menores transexuales tratados con bloqueantes puberales, lo que se ha visto es, de forma anecdótica, la presencia de abscesos estériles en la zona pincha y el bloqueante puberal. A nosotros no nos ha pasado nunca en las pubertades precoces. También se ha descrito cefaleas durante los primeros meses de tratamiento, cosa que tampoco hemos observado nosotros en los niños que tratamos con pubertad precoz. Ganancia de peso, esto sí lo hemos visto en muchas niñas a las que se les frena la pubertad, aunque es algo por lo general reversible y no demasiado llamativo. Y lo que sí está descrito y que tiene su sentido es aquellas personas que desean feminizarse y que se bloquean la pubertad,
el hecho de que no crezca el pene al inhibir el crecimiento por inhibir la secreción de hormona, el tejido peneano para la vaginoplastia futura que se quiera realizar es menor y por consiguiente el éxito de la cirugía puede ser relativamente menor. El seguimiento que hacemos en estos pacientes, en estas personas a las que bloqueamos la pubertad, es la costumbre, es el siguiente. A todas estas personas le hacemos un control cada 3 meses, un control fundamentalmente antropométrico. Me refiero a pesarles, medirles las proporciones corporales para ver si realmente esas proporciones eunucoides empiezan a aparecer. Y por último, ni que decir tiene que estadiar la pubertad. En ese momento la persona no debe tener absolutamente ningún tipo de avance de pubertad. Esto lo confirmamos evidentemente, aunque la población es más importante, con niveles de gonadotropinas y del esteroide sexual correspondiente. Esto nosotros generalmente no lo hacemos, sino cada año en las personas con pubertad precoz. Sin embargo, las guías clínicas recomiendan esto. Ya haremos qué vamos a hacer nosotros. Hay que hacer, por supuesto, una analítica cada año. Aquí describen las guías clínicas función renal, hepática, lípido. Esto es lo que pasa en adultos, pero esto no pasa ni en absoluto en la infancia o en la adolescencia. Por supuesto, tenemos que ver cómo va avanzando o cómo se va alejando esa masa ósea con respecto a los niños que continúan con su pubertad y la edad ósea para ver realmente cómo va el crecimiento y hacer pronósticos de talla. Es decir, bloquear la pubertad, que eso no implique que el crecimiento pueda ser mermado al final, cosa que ya digo que no se llama bien. He hablado de la primera etapa del tratamiento, que es bloquear la pubertad al inicio de la pubertad, y a continuación voy a hablar de la segunda etapa de tratamiento, que por lo general se recomienda suceda a partir de los 16 años, momento en el que se supone que ya está establecida más o menos en el adolescente la identidad de género. Es la denominada terapia hormonal cruzada y el objetivo es el segundo que mencionamos antes, es estimular los caracteres sexuales secundarios deseados. Cuando, lo hemos dicho también, mayoría de edad sanitaria, lo cual significa a partir de los 16 años, momento en el que se supone que ya existe madurez suficiente para tomar una decisión de si realmente se desea esto o no se desea esto, y por supuesto siempre que haya deseo por parte de la persona. ¿Qué fármaco vamos a utilizar en la terapia hormonal cruzada y cuáles son sus efectos secundarios? Vamos a continuar, y esto es importante, con el bloqueo puberal con análogos de la GnRH. ¿Y por qué? Porque las dosis que vamos a dar de estrógenos, que van a ser progresivamente más altas, son insuficientes para inhibir la secreción de hormonas no deseadas. Y en segundo lugar, obviamente, el régimen hormonal cruzado. Pongo este asterisco aquí porque quiero decir que estos adolescentes que están con bloqueo puberal son altamente sensibles a pequeñas dosis de esteroides sexuales. De tal modo que es muy importante esa vigilancia, ese seguimiento que hemos dicho anteriormente y vamos a volver a repetir, para ver que la pubertad va avanzando en el ritmo que deseamos y evitar, por tanto, efectos secundarios. La regla feminizante, pues evidentemente se hace con estrógenos. El fármaco más recomendado, y que aquí afortunadamente en España se vende, es la 17-beta-estradiol o valerato de estradiol, que es lo mismo. Estos son los dos nombres comerciales que existen en España. La Meriestra está financiada, la Proginova no está financiada. La vía de elección es la oral. Es importante saber que la vía oral supone paso a través del hígado y posibles efectos secundarios que, insisto, no se ha visto en adolescentes, aunque sí en adultas. La alternativa a la vía oral son los parches, que evitan ese paso hepático y que por tanto se supone que puede tener menos efectos secundarios, sobre todo a nivel de hígado y a nivel de riesgo de trombosis. Situación, insisto, que se describe en adultos, pero en principio no en adolescentes. Las dosis, ya lo he dicho hasta la saciedad, deben ser crecientes, pero significa, y me estoy refiriendo a la necesidad de hacer un control clínico y analítico de estas personas, porque es posible que tengamos que ajustar las dosis. Lo que siempre vamos a hacer son dosis crecientes escalonadas cada 6 meses. Primero 6 meses esta dosis por kilo de peso, segundo 6 meses 10 y así sucesivamente hasta un máximo de 2 miligramos al día, que es la dosis de mantenimiento y que es lo que se utiliza generalmente en adultos. Los efectos esperados, esto es otra cosa importante. Cuando empezamos con estrógenos, el botón mamario, si anteriormente no se desarrolló, comienza a partir de los 3-6 meses y el efecto máximo esperado es a los 2-3 años. Esto significa que
que todo adolescente en tratamiento con estrógeno, que lleve 2 años, 3 años como mucho, posiblemente la configuración de la mama que tenga en ese momento será la que tenga el resto de su vida. Lo mismo sucede con la redistribución grasa. ¿Qué es lo que sucede cuando el bloqueo puberal lo hacemos muy tardíamente y ya han habido caracteres sexuales secundarios en el sentido no deseado? Pues que el estrógeno es capaz de revertir ciertos caracteres sexuales secundarios. Me refiero a la reducción de masa muscular y la fuerza. Generalmente suele comenzar a reducirse a partir de los 3-6 meses y, como dije antes, en relación con las mamas, al año, 2 años podemos decir que la situación que tenemos en ese momento es la que va a quedar para el resto de su vida. 5 minutitos, sí, me da tiempo. Suavización de la piel, disminución de lesiones espontáneas, cosa que es rápida, disminución del volumen testicular, cosa que sucede en cuestión de pocos meses, pero que por lo general suele ser parcialmente reversible. Lo mismo sucede con el endurecimiento del vello facial y corporal, y lo que no desaparece, lo que no disminuye, es la voz y el tamaño de la nuez, entre otros. Efectos secundarios, voy a mencionar lo que están en todas las guías clínicas, pero esto no es realmente así en la adolescencia. Los voy a mencionar por hacer un resumen. Existen 2 tipos de efectos secundarios: los probables, aquellos que realmente se han visto y que se han demostrado que pueden estar presentes, generalmente en relación con factores de riesgo, y los posibles, aquellos que solamente se ha visto en aquellas situaciones donde hay realmente riesgo. Me refiero a la posibilidad de que con terapia con estrógenos aparezcan o empeoren las que ya existan migrañas, alteración lipídica, aumento de colesterol triglicéridos, la enfermedad venosa tromboembólica, me refiero a la trombosis de piernas y su efecto secundario más grave, que es la tromboembolisis pulmonar. Esto no se ha descrito en adolescentes, sí se ha descrito en mujeres adultas. Y bueno, aquí apenas se ve porque es realmente excepcional las piedras en la vesícula, el daño a nivel hepático o los infartos cardio-cerebrovasculares. Como digo, esto es excepcional, por no decir prácticamente inexistente en adolescentes. La diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y la hiperprolactinemia se ha visto solamente en personas adultas con antecedentes familiares de ello, y lo que no se ha demostrado, que no se ve aquí o que no se ve, es el cáncer de mama. Estos adolescentes no tienen más riesgo de cáncer de mama, salvo por el hecho de tener una mama, es decir, igual que para el resto de las mujeres. No existe más riesgo de cáncer de mama. Evidentemente, si existe antecedente de cáncer de mama hereditario, pues el riesgo será mayor. Es la mama, la presente glándula mamaria, la que imprime, y no el estrógeno per se, ese riesgo de cáncer de mama. No voy a hablar mucho de la fertilidad, solo decir que la terapia hormonal cruzada puede disminuir en grado y reversibilidad desconocida. Mientras exista bloqueo puberal y mientras exista terapia hormonal cruzada, la fertilidad obviamente se reduce. Lo que realmente se ha visto en la adolescencia, y me estoy refiriendo a las casuísticas que he descritas, es una reducción a etapa final, obviamente el estrógeno cierra el hueso antes, migrañas en algún caso y cambios de humor. Esto es lo que se ha visto en las casuísticas relacionadas con adolescentes, no con adultos. El protocolo de seguimiento para ajustarme al tiempo es muy similar al previo. Aquí sí es importante la función renal y sobre todo la hepática, aunque insisto que en los adolescentes no se ha visto el efecto secundario en ese sentido, y la densidad mineralosa que se hace cada año hasta que se alcance el pico máximo de masa ósea, o hasta los 25-30 años, que es el momento en el que todos alcanzamos el máximo, y a partir de aquí la masa siempre disminuye. Terapia masculinizante, vamos a utilizar testosterona, concretamente enantato o cipianato de testosterona. Existen otros muchos productos, un decanoato y otros muchos que se pueden utilizar por vía oral. Sin embargo, no se ha demostrado eficacia o seguridad más bien durante la adolescencia. El testovirón es el que tenemos o disponemos aquí en España. Se utiliza no la vía oral, sino la vía intramuscular, preferentemente cada 2 semanas, a dosis crecientes, como hemos dicho anteriormente, cada 6 meses de forma escalonada, hasta una dosis de mantenimiento en adultos. Los efectos esperados son, evidentemente, el alargamiento del clítoris. Nunca se va a alcanzar el tamaño peniano, pero se espera que este aumente a partir de los 3-6 meses y el efecto máximo sea en 1 o 2 años. Lo mismo sucede con el vello facial y corporal, que sin embargo tarda más tiempo en establecerse, el acné, la piel grasa, el incremento de la musculatura y la fuerza, cosa muy dependiente del ejercicio físico que se haga, y la tos grave, que generalmente aparece mucho más tarde y que una vez que aparece ya digo que es irreversible. Cuando el bloqueo puberal ha sido muy tardío, aquellos caracteres secundarios que aparecen y son indeseados, como por ejemplo las reglas o
el aumento del tamaño vaginal, pues con testosterona se consigue que cesen en cuestión de 2 o 6 meses, y la atrofia vaginal, así como la mamaria, que por lo general siempre es parcial, nunca total, en cuestión de 3 o 6 meses hasta 1 o 2 años. Los efectos secundarios de la testosterona son muy poco frecuentes. Se ha descrito ganancia de peso y masa grasa visceral. En adultos, que no en adolescentes, se ha descrito policitemia, que es un aumento de glóbulos rojos, posibles en relación generalmente con antecedentes familiares o que ya la persona en sí presente trastorno del comportamiento, aumento de colesterol y triglicéridos o alteraciones hepáticas. Yo digo que son francamente excepcionales. Y lo que no se ha demostrado es que haya más tasa de osteoporosis, que haya más tasa de hipertensión arterial, que haya más tasa de diabetes mellitus tipo 2 y, desde luego, ningún tipo de cáncer en relación con el cáncer de mama, de cervix, de ovario o de endometrio. No existe riesgo a ese nivel. La fertilidad se puede afectar en grado y reversibilidad desconocida, por cuánto puede disminuir. Lo que realmente se ha visto, porque todo esto ya he dicho antes que es lo que se ha escrito en adultos, es un 30% de efectos secundarios en adolescentes, de efectos secundarios por lo general leves. El acné severo se ha descrito en alguna casuística hasta en un 25% de los casos, me parece mucho. Las alteraciones del colesterol solamente en aquellos pacientes que ya presentan antecedentes familiares. La alopecia androgénica o calvicie del varón también se ha visto, y cambios de humor. El protocolo de seguimiento es exactamente el mismo del que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, pues termino con la última etapa, que es la del adulto, en la que yo evidentemente tengo experiencia nula y de la que, bueno, lo lógico es que algún no tiene adultos. Nada más, muchas gracias.